El maestro se enfrenta contra muchas adversidades que desmotivan su carrera profesional. Limitaciones por parte del sistema, múltiples críticas sociales, pero pese a todo son mayores las satisfacciones que le genera al ver cómo ha formado un individuo capaz de contribuirle a la sociedad. De nuestros maestros de la primaria, que a veces, bueno, en lo personal no nos ponían tanta atención. Por ejemplo, en cuarto de primaria casi prácticamente nos la pasábamos solo en las clases. Fue como 3 años sin maestro. El trabajo de los maestros es muy importante porque son ejemplos para los niños. Los maestros serían como escultores, que darían forma al espíritu de los niños, para moldear hombres que a través del conocimiento pudiesen hacer una patria cada vez más grande. Pero sí hubo momentos en los que nos faltaban maestros y otras personas iban a cuidarnos. A veces era por falta de recursos, yo pienso, porque no sé si les pagaran o no, pero pues a veces no mostraban tanta importancia. Me gusta cómo da las clases, a veces le entiendo y a veces no. Y pues creo que sí hace un buen trabajo. Estudiar para ser docente no se trata de aprender un oficio en el que predominan estereotipos técnicos, sino que se trata de aprender los fundamentos de una profesión, lo que quiere decir saber por qué se llevan a cabo determinadas acciones, o por qué se adoptan unas actitudes en concreto, y cuándo y por qué será necesario hacer un modo distinto. Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Ramos Vega, profesor de educación primaria. Yo egresé de esta institución, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. En aquel entonces, la carrera de profesor no estaba tipificada como una licenciatura. Por lo tanto, tuve que realizar mis cursos de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241 de San Luis Potosí. Recientemente nos encontramos aquí en mi institución, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, y nos encontramos como responsables del Centro de Información Científica y Tecnológica, como director de este centro. Todas las respuestas yo les decía la primera letra con la que empezaba la respuesta. En una de las respuestas era Rosita y Ana. Entonces yo les dije, ¿cómo se escriben, con qué letras se escriben los nombres de las personas? México cuenta con un plan de desarrollo, el cual tiene 5 metas, una de ellas enfocada en la educación, la cual busca que el país tenga una educación de calidad, y para poder lograr esta meta, en el plan de acción se creó una reforma educativa.
Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector del gobierno federal en donde establece la política, las estrategias y las líneas de acción. Por lo tanto, el profesorado debe estar atento a la política educativa. No recuerdo otros dos más que venían y ustedes no prestaron atención. La mayoría me lo hizo. Efectivamente, hay evolución desde los diferentes gobiernos en la evolución de los programas y del enfoque educativo. En el sexenio de Felipe Calderón, la tendencia fue hacia la calidad en la educación. En este gobierno, en el actual de Enrique Peña Nieto, se enfoca más hacia la evaluación del profesorado, hacia la evaluación que se dan en los servicios y en las instituciones. Es una política que está tendiendo hacia la mejora continua y hacia la evolución y evaluación del profesorado. Bueno, vamos a ver la primera palabra. ¿Qué dice? Pa. La articulación de la educación básica está explícita en el Acuerdo 592. Es el inicio de una transformación que generará una escuela centrada en el logro educativo, al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo personal. Bueno, está comprobado por diversas investigaciones que el niño, una tercera parte la asiste en la escuela. Las 2/3 partes están en su familia y en el contexto. Por lo tanto, los problemas socioculturales, afectivos, emocionales, están a la orden del día. Y los problemas más sentidos en el ámbito del sector educativo son problemas de orden afectivo y emocional. Es importante atenderlo nosotros como profesores a través de un diagnóstico, conocer y saber cómo es nuestro alumno. Es uno de los perfiles en la reforma educativa que está dictándose en el actual gobierno. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como profesores conozcamos a nuestros alumnos a través de los diagnósticos y saber cuál es la problemática sentida. Y la problemática sentida va a ese orden, a problemas afectivos y socioculturales. ¿Qué más? Los árboles. A los animales. Plantas, los animales. Acuérdense que los árboles confluyen en lo que vienen siendo las plantas, ¿sí? Si hablamos de un animal, un gato, un perro, todo eso es un animal, un caballo, un elefante, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de la diversidad? Tenemos que son la fauna. Mira, ¿por qué lo pusieron? Significa 3 por 3 se van a 9. 3 por 1. Por 1. 3 por 1. Un principio importante de la profesión docente es el artículo 3º,
ya que este nos muestra cómo se establece la educación en el país. Sus apartados nos habla de cómo el Estado se involucra en la impartición de la educación, así tal la colaboración de las instituciones. Debemos de fortalecer el sentido de identidad y sentido de pertenencia. México es multicultural y nosotros como profesores en el ámbito educativo debemos de enriquecer y fortalecer estos escenarios del patrimonio cultural. Es la razón de ser de un individuo y bueno, está plasmado en el artículo 3. En la época primitiva, la educación se realizaba de manera espontánea y mimética. Niños y jóvenes aprendían de los mayores las primeras manifestaciones de una cultura reglamentaria, cuyo contenido se reducía a técnicas simples, tendientes a satisfacer necesidades básicas como alimentación, vestido, defensa y a ciertas prácticas de iniciación social. El Estado maneja que la educación es laica y gratuita. Eso está reflejado en el artículo 3 constitucional. Nosotros como profesores debemos de dar atención a la diversidad y la diversidad es el respeto a los demás. Por lo tanto, nosotros en nuestra aula debemos de ver a nuestros estudiantes de manera equilibrada, de manera conjunta y no discriminar. Por lo tanto, debemos de ser respetuosos, atentos en cada una de sus necesidades o peticiones que se hagan. Para que la sociedad pudiera entender un poco sobre cómo el ser humano adopta los conocimientos, gran variedad de sociólogos y psicólogos a lo largo del tiempo han creado teorías sobre el aprendizaje, tales como la teoría de Gestalt, la teoría psicogenética de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, entre otra gran variedad. La aplicación de estas teorías va acorde a la valoración que hace el docente en su grupo. Bueno, las teorías son esenciales para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La teoría es un procedimiento, es una serie de pasos, podemos llamar desde diferentes enfoques, los enfoques constructivistas, los enfoques cognitivos, y esos son elementos que nos van a permitir y ser guía para poder llevar a cabo el proceso educativo. Por lo tanto, nosotros como profesores debemos tener claridad tanto de las teorías como de los enfoques, las estrategias y las técnicas para generar espacios educativos con sentido y con responsabilidad dentro del aula. Un docente debe contemplar varios aspectos para realizar sus clases. Un ejemplo de estas es en las matemáticas, cuando un profesor sabe cambiar el lenguaje informal a un lenguaje formal en el tiempo debido, así como seguir una secuencia didáctica para que sea fácil el aprendizaje.
El profesor de primaria tiene la responsabilidad de identificar hábitos o situaciones de riesgo para la salud, tanto física como mental, y el desarrollo integral del niño, tales como la violencia, las adicciones y la falta de higiene, utilizando para ellos diferentes estrategias e instrumentos didácticos. El factor de la salud es fundamental, factor de desarrollo, dado que tener pues una salud en condiciones favorables pues da un mejor rendimiento en el estudiante. De ahí tenemos graves problemas de reprobación o de deserción debido a problemas alimenticios. Sabemos que hay zonas marginales en nuestro sector educativo donde con grandes problemas severos de alimentación, eso origina que el niño no vaya a la escuela. Si no está uno bien alimentado, pues no tiene esa capacidad física, mental para poderse desempeñar dentro de un aula. Por eso es recomendable la salud en todos los órdenes. Igualmente la dieta. Somos un país que ya se ha calificado con un alto índice de obesidad, por lo tanto hay políticas en el sector salud para que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan una dieta sana y que eso se está fomentando de las escuelas. Eso hay que generarlo para tener un país saludable. Nosotros como profesores debemos de dar también ese ejemplo, de tener una rutina de ejercicio, tener una rutina de activación y de alimentación para poder estar al tanto y al día en el servicio educativo, porque como sabemos, estar en el aula es una jornada amplia en la cual debemos tener pues, los sentidos, como dicen, al 100%. Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo. María Montessori. La parte más importante de la educación del hombre es aquello que él mismo se da. Gabriela Mistral. La escuela tiene que ser un barco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Ellen Flix. El profesor, primeramente, uno debe estar convencido de su propio oficio. Para poder impartir una clase, una sesión en una aula, nosotros como profesores debemos tener primeramente la convicción de la vocación de servir. El motivar es el despertar de manera artificial el interés del niño.
El niño, cuando va a una escuela, a una institución educativa, él busca espacios de convivencia, espacios de diálogo, y nosotros, a través de diversas estrategias y dinámicas, debemos de propiciar esa motivación en el aula. Lo que busca el niño es darle sentido a lo que encuentra en los contenidos del aula. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Robert Jacques. La parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo se da. Mistral Gabriela. Un maestro no es solo una persona preparada profesionalmente para lidiar de alguna manera con los alumnos. Son más allá de simples personas que se preocupan por el futuro, innovando, mejorando y aprendiendo de la vida, de sus alumnos, de sí mismos. Un maestro es aquel que da más de su tiempo para hacer mejores personas, a las que les brinda una parte de su vida. Un maestro se entrega, se infiltra en la vida de los alumnos para que puedan superarse a sí mismos. Es por ello que nosotros queremos ser esa persona, ser maestros. Queremos dar lo mejor de nosotros para que la sociedad avance. Sabemos que la educación es el arma más poderosa para prosperar.